y en realidad el Evangelio es buenas nuevas. Jesús se encargó de dar buenas nuevas. Sí, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, un montón de cosas nos pueden pasar, y quien les habla, particularmente Elsa, hemos vivido situaciones muy difíciles, muy duras, pero siempre tuvimos una sonrisa en nuestra boca. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, siempre tuvimos una sonrisa porque Jesús nos dejó establecido que nosotros éramos los portadores de buenas noticias. Muy a pesar de lo que nos pase, lo que nos toque vivir, somos portadores de buenas noticias, gente. En pandemia somos portadores de buenas noticias, y eso tenemos que hacer saber a los cuatro vientos. Cuando Jesús habló y dijo, ustedes son sal, ustedes son luz, estaba hablando de eso, de ser buenas noticias. Y nosotros somos igual que el resto, que el común de la gente y todo lo que venimos escuchando en este tiempo. Somos uno más del montón. En cambio, si nosotros no podemos parar en esta situación y decirle, oigan, está pasando esto, pero tenemos esta solución, tenemos este camino, tenemos esta alternativa. Y la alternativa sigue siendo Jesús. Porque Jesús dijo mientras estaba en la tierra que Él nos iba a dar una paz que no la daba nadie, nadie. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Entonces llegó el momento, querida gente de Aliento, donde debemos ser lo que decimos que creemos que somos la gente más feliz de la tierra. Y sí, pruebas van a venir, dificultades van a venir, nosotros en este tiempo la hemos tenido, porque cuando se te cortan algunas libertades sentís que problemas te agobian. Pero ahí es cuando nace con fuerza todos esos recuerdos, como Ángel predicaba el otro día, cuando nombraba a mamá, que a la mañana con toda la crisis que estábamos viviendo, y ella decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es la realidad, ese es el Evangelio, esa es la buena nueva que tenemos que dar. Que muy a pesar de esas cosas, tenemos en dónde confiar, tenemos en dónde mostrar nuestra fe, en dónde cimentar nuestra fe. Entonces, yo en esta noche quisiera reflexionar sobre algo que estuve pensando en estos días. Siempre que el pueblo de Dios, o que hubo un propósito, o que hubo que hacer algo, siempre hubo un obstáculo que cruzar, ¿sí? Nunca alcanzar una victoria o alcanzar algo nunca fue tan fácil. Siempre hubo un obstáculo que cruzar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que fueron liberados por la mano de Dios a través de Moisés, cuando estaban en el camino estaba todo bien y de repente aparecen los egipcios por detrás, para alcanzar la libertad y la salvación de que no lo maten los egipcios, hubo algo que cruzar. Hubo un obstáculo por delante, tuvieron que cruzar. Antes de cruzar y poseer la tierra prometida, tuvieron que cruzar algo también, para poder estar del otro lado y para poder conquistar. O sea que siempre hubo que saber que había que ir hacia el otro lado. Entonces, recordando en este tiempo, cuando uno mira series y mira muchas cosas, vimos una serie con Elsa que nos encantó mucho, que fue la historia de María Magdalena, que se la recomiendo si la quieren ver, donde mostraba la historia de María Magdalena con el paralelismo de la vida de Jesús, y mostraban muy bien representados todos los sermones de Jesús, y el sermón de la bienaventuranza, el sermón del monte, la verdad muy bien hecho. Y cuando llega esa instancia en la que Jesús, después de estar predicando y enseñando y que la multitud la golpeaba, le dice a los discípulos, crucemos del otro lado. Entonces se subieron a la barca y Jesús tenía claro que quería estar del otro lado. Y por eso creo yo que como él tenía claro que iba a cruzar del otro lado y que iba a ir hacia donde él quería ir, se acostó a descansar. Ahora bien, en el medio del camino, en el medio de cruzar esa travesía, vinieron las tempestades. Vino la tempestad, empezó a golpear la barca, le empezó a pegar de todos lados, y los discípulos enloquecidos y hacían de todo como para tratar de salvarse, para tratar de que no lo agobie el agua. Jesús dormía, Jesús descansaba. Y entonces conocemos la historia, cuando fueron y los amarraron a Jesús, le dijeron, maestro, ¿no te das cuenta que estamos por perecer, que no tenés cuidado de nosotros? Y Jesús
simplemente se levantó, dijo a la tempestad, al viento, a la tormenta, calla, enmudece, y le dijo, pero ¿qué les pasa? Qué poca fe que tienen. Quizás muchas veces eso nos pasa, que cuando entramos y sabemos que Jesús nos dijo, pasen del otro lado, y cuando empiezan a venir los problemas, empezamos a perder la paz, que es la cosa fundamental que no debemos perder en estos tiempos. ¿Cuántos, y séanme sinceros, cuántos en estos tiempos en los que toda esta historia empezó a dar vueltas sobre nuestras vidas, perdieron la paz? Y tenés que darte cuenta que en tu barca, si Jesús está en tu barca, Él te prometió pasar del otro lado. Él fue el mismo que le dijo después a los discípulos, miren que en esta vida van a tener aflicciones, van a tener problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo, ustedes también vencerán. Entonces, cuando estamos en la barca, tenemos que pensar si Jesús está en nuestra barca. Si Jesús está en tu barca, quiero decirte que vas a cruzar del otro lado. ¿Sí? No está... A ver, Dios usa estos periodos para prepararnos, para evaluarnos, para que podamos enfrentar a la siguiente fase que va a venir en nuestra vida. Entonces, a veces son necesarias algunas tormentas para acomodarnos las ideas y para ver qué tan bien parado está. Siempre nos contábamos con Elsa, cuando nos tocó vivir la historia más triste de nuestra vida con respecto a nuestra hija, que el día anterior a que nuestra hija se vaya con el Señor, yo estaba sentado en uno de los pasillos del hospital y se sentó un papá al lado mío que tenía su hijo tan grave como la mía. Y él sabía que el diagnóstico nuestro y el de él era muy difícil, que estaban pasando mucha necesidad. Y él me dice en un momento, pero no puedo entender por qué tenés paz, por qué estás tan tranquilo si sabés que tu hija se está muriendo. Y ahí tuve la posibilidad de decirle a ese hombre, porque ¿sabes qué? Hay alguien que me dijo que iba a tener paz en medio de la tormenta. Hay alguien que está en mi barca, que hace que los vientos, que hace que las tempestades callen y enmudezcan. Y quizás esto es lo que necesitamos hoy como familia, y a todos ustedes les digo. Necesitamos a vos, papá, a vos, hombre, a vos, líder de la casa, que te pares plantado en la palabra y que le digas a tu tormenta que calle y que enmudezca. Pero si no somos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Si nuestros hijos nos ven plantados, firmes, esto es como cuando Jesús enseñó sobre esa persona que había edificado la casa sobre la arena, ¿sí? Vinieron vientos y ¡fua! Arrasó todo. Pero hubo otro que edificó sobre lo firme, sobre la roca, y vinieron vientos, y vinieron tormentas, y la casa no se cayó. Entonces, ahí nos damos cuenta de dónde está puesta nuestra fe, dónde está puesta el vínculo de nuestra familia, dónde quedó eso que hicimos un día cuando nos casamos, cuando metí a Elsa, cuando hicimos un pacto, porque permítanme decirle algo. Los pactos son los tratados, los acuerdos, las obligaciones que tomamos entre personas cuando nos juntamos para algún fin. Y quiero decirles algo, muchas veces los pactos, ¿para qué se piensan que se escriben? O los acuerdos, para cuando las cosas están mal, porque cuando las cosas están bien los pactos no se dan. Ahora, cuando las cosas están mal, te sacan el papelito y te dicen, vos acá firmaste esto, vos te comprometiste a esto. Vos dijiste que esto, y un día vos prometiste amarla, vos prometiste honrarla, vos prometiste cuidarla. ¿En qué término? En las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. ¿Bajo qué condiciones? Tener todo en común, no negarse, protegerse. Entonces, un día hicimos ese pacto. Un día como hombre y mujer nos juntamos para hacer eso. Entonces, si nosotros fundamentamos nuestra familia, nuestra casa, nuestra fe en la roca que es Cristo, van a venir las tempestades, van a venir los vientos, van a venir las mareas, y te vas a parar en fe a decirle, calla y enmudece, viejo. Tan simple como eso. ¿Que es difícil? Y a veces cuesta. No le digo que es fácil, porque muchas veces nos ha tocado vivir eso. Muchas veces
hemos vivido necesidades extremas y a veces la cosa se pone tensa. Pero ese mismo Jesús que nos enseñó todas esas cosas, escrito en la palabra que ni un pelo, pero ni un pelo, se mueve de nuestra cabeza si no es por la voluntad de Él. Ni un pelo. Entonces tenemos que estar tranquilos que si Jesús está en nuestra barca, si Dios está en nuestra barca, Dios nos va a cuidar. Y que Él, que cuando empezó todo este proceso, ya nos dijo a todos, pasemos del otro lado. O sea que nosotros estamos a un tiempo de estar del otro lado de la orilla, de alcanzar nuestro propósito. En el arte de la guerra, el general chino, y lo voy a leer para no equivocarme, Sun Tzu, resumen su filosofía de la guerra en una sola oración: evitar las fortalezas y atacar las debilidades. Eso es lo peor que nos puede pasar en casa cuando estamos pasando estos tiempos donde empiezan a haber algún que otro malestar, donde muchas parejas en la actualidad parecen haber tomado esta sentencia como base de comportamiento del matrimonio. Entonces las mujeres critican a sus maridos por las debilidades y se olvidan de su fortaleza. Es como que si Elsa me criticaría, y a mí no me gusta cortar el pasto. Lo digo siempre, no me gusta cortar el pasto. Es más, lo hace la perra por mí ahora. ¿Entiendes? Pero tengo otras fortalezas. Cocino muy rico, y aprovecho esto de decirle a Ángel que no he aumentado ni un solo gramo en los 4 meses de pandemia. Aunque me han visto cocinar mucho en las redes, no he aumentado un solo gramo. Pero me gusta cocinar. Y esta es una manera que yo tengo de cuidarla a Camila, de mostrarle. Entonces el matrimonio se trata de eso. El matrimonio no es una guerra, el matrimonio es una alianza, es un acuerdo, es un pacto. La Biblia dice, andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo. Y esto es lo que tenemos que acordar hoy como familia. Que nosotros para cruzar del otro lado tenemos que estar de acuerdo. Para alcanzar nuestro propósito tenemos que estar de acuerdo con nuestros hijos, entre nosotros, ponernos de acuerdo, decirle, Señor, este tiempo lo vamos a pasar de la manera más feliz. Miren, uno de los momentos más, pero más lindos que yo voy a recordar de esta pandemia es el haber ministrado la Santa Cena en mi casa. A mi familia me hubiese encantado que estén Avi, Mati y Alena también, pero bueno, no pudieron. Entonces estábamos con Camila, y haberles ministrado la Santa Cena va a quedar en la retina de mi memoria hasta el día que me muera. Que estando privado de la libertad, yo tuve la libertad en el espíritu, junto a la iglesia que trasciende las paredes, de tener comunión y ministrar la Santa Cena. Entonces, acá en mi casa, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, estamos en la barca, estamos en el medio, nos falta poco para llegar del otro lado. Si se suben los vientos, se suben las mareas, nos vamos a poner en pie y le vamos a decir, calla y enmudece. Y eso es lo que yo te aconsejo hoy. Que le digas a tu tema, que le digas a tu tempestad, calla y enmudece, porque en mi barca, en mi casa, está el Rey de Reyes, el Señor del Señor, aquel, como dijeron los discípulos, cuando Jesús hizo que haya gran bonanza, los discípulos dicen, ¿y quién es este? Que los vientos y la mar le obedecen. Queridos, estamos del lado de aquel que ya triunfó. Así que, si Marquitos me abrís un poquito el plano donde los puedo ver a los chicos, quiero decirles algo. Nosotros estamos en medio de la tormenta, pero tenemos un mensaje distinto. Y eso es lo que vos, todos los que están conmigo acá, todos los que están del otro lado, mañana hay que decirle a la gente. A los que te rodean, a los de tu trabajo, a los que te llamen por teléfono. Si te llaman por teléfono para reclamarte un pago, le decís, bueno, yo te escucho, pero ahora vos escuchame a mí. ¿Sabes qué? Calla, enmudece. pero nada, eso era lo que quería compartir con todos ustedes, mis amigos de Alientos, es que estamos en la tormenta, pero en nuestro barco está Jesús. Y yo quisiera orar con todos ustedes, quisiera orar con todos los que están en la red mirándonos, que son unos cuantos en este momento, decirle que los amamos profundamente y que Jesús está en nuestra barca. ¿Qué les parece si toman la mano de la persona que está al lado suyo y me acompañan a orar por todas las familias para que el que esté pasando necesidad tenga consuelo?
el que esté pasando una turbulencia, sepa que es momentáneo y que tiene solución y que tienen con quién solucionarla.